Bienvenidos a la parte 2 de Entintando una página de mi manga slash cómic Real Fusion. En el video anterior hablamos de cómo logré publicar el primer capítulo, cómo fue que lo hice impreso, básicamente lo mucho que añoraba y quería hacer esta historia, y un poquito de por qué prefiero lo tradicional sobre lo digital en ciertos ámbitos, ciertos aspectos, no es del todo. Ahora voy a hablar más o menos de las dificultades. ¿Por qué se tardó casi una década en poder publicar ese primer capítulo? Ok, vamos comenzando. La inspiración. ¿Qué es lo que impulsó a que yo me interesara por literalmente inventarme hacer un cómic slash historieta slash manga? Bueno, como toda adolescente, ¿no? Que se vio su par de animes y descubrió que, no mames, estos animes son adaptaciones de la historieta en blanco y negro y se pueden leer en línea porque no estaban todos los tomos con licencias, no estaban siendo traducidos ni los traían a Panamá del todo. Y estaba leyendo más que nada shonen. Leía Haikyuu, leía One Punch Man, leía Naruto y no me acuerdo qué más leía. De manga en sí, no recuerdo. Bueno, se acabó Naruto, pensé, no mames, este es el final. Y yo quisiera hacer una historia que termine de otra manera diferente. Ya. Ahí vino la idea esquizofrénica de que yo me podía inventar un cómic, una historieta. Y en ese periodo de yo tener 14 años, de unos meses estar leyendo manga, dibujé 3 capítulos de 16 hojas más o menos cada uno, pero no sabía de los materiales adecuados, no tenía tableta de las Wacom ni de ningún otro tipo para dibujar en computadora. De milagro tenía una impresora con escáner y nunca escaneé las páginas esas, si soy sincera. Así que todas esas páginas estaban hechas a pluma, así bolígrafo normal, ni siquiera esas plumillas de dibujo. Y todo estaba fondos y personajes sombreados con grafito o crayón negro. Así, tal cual, ni siquiera tenía marcador negro. Dije, voy a usar un crayón de esos de óleo porque daba artística, así que si ya nos mandaban a comprar un montón de materiales así de dibujo, y que bueno, vamos a usarla para esto. Súper ortodoxo, súper extraño. Ahí tengo esas páginas guardadas, es súper raro. Y bueno, obviamente súper entusiasmada pensando, uy, si está quedando chido. Le voy a preguntar a mis panitas, mis amigos de toda la vida, desde secundaria hasta el sol de hoy. Y claro, el feedback que recibes de gente que solo se la pasa leyendo fanfics en Wattpad, que son fans de bandas como One Direction, que solo ven caricaturas en Cartoon Network, no va a ser el feedback confiable de que la historia es cine. No, era como que la estamos viviendo y ya, pura esquizofrenia, pura echo chamber. ¿Qué digo? Para empezar y para estar conviviendo con amiguitos, está bien. Pero ¿qué pasa? Usando eso de ejemplo en mi experiencia, vamos a hacerlo ahora en tamaño macro. Desde hace como 10 años o un poquito más, quién sabe, no tengo el time frame perfecto, hay aficionados del manga, del cómic y de las historietas. Y de entre esos aficionados habrá surgido su par de gente que querían hacer una novela gráfica, querían hacer una historieta, querían hacer un cómic o algo. Pero si eran algo similares a los aficionados del anime o los geeks, obviamente muchas de las cosas que querían hacer no era con fundamentos apropiados, ¿no? Como con un baseline que pueden escribir una historia y entonces van a tener un feedback de editorial profesional para decir, esto está funcionando, esto hay que cambiarlo, esto ni lo publiques porque ni de pedo va a pegar. ¿Qué pasa? Cuando eres un aficionado de algo que obviamente es producto extranjero,
te obsesionas un poquito con tal producto, con el origen de dónde viene eso. Y entonces fallas en notar que lo que haces a ese producto bueno y la influencia de ese producto con su lugar de origen es lo que le da identidad. El problema con los mangas y los cómics o historietas latinos que vinieron en estas últimas décadas es que están completamente influenciados por el manga. Les mama Japón, es lo mejor del mundo. Entonces todos los aficionados quieren hacer una historia con elementos de cosas que los hayan inspirado. En este caso, puras vainas japonesas. Por ejemplo, en este panel que estoy haciendo el marco, ven que en el fondo el edificio no tiene nada que ver con ningún lugar de Panamá. Aunque, si somos justos, Panamá siendo un crisol de razas, sí hay varios templos y restaurantes con ese estilo de arquitectura, pero igual lo voy a cambiar, voy a usar otro tipo de edificios. Estoy haciendo el world building de este lugar, estas páginas con seres sobrenaturales diferente porque no hay una descripción como de, de la arquitectura o de una clase de historia con periodos que describa un mundo fantasioso, a menos que tenga un set de reglas como las cosas esas de dragones, ese tipo de cosas, ¿no? Que están más influenciadas como en Edad Media y obviamente castillos y ese tipo de cosas y fortalezas es lo que más se ve. Eso sí tiene como un poco de lógica al momento de hacer el espacio. Pero bueno, volviendo a esto. Ven ahí, obviamente con mi estilo de dibujo, con la experiencia que tengo en historia, aunque alguien vea uno de estos tipos de edificios va a decir, no mames, si yo quiero ver algo que tenga este tipo de arquitectura y que me lleve a alguna época de la historia, prefiero mil veces leer una historia originaria de ese lugar que a alguien de Latinoamérica que simplemente está haciendo un copy-paste o que su inspiración es tan grande que su historia se ve muy cliché y aburrida, que es algo de lo que muchos aficionados pecan. Y obviamente como no está siendo creado con el propósito, o en mi caso no es mi propósito ser disque una competidora profesional. En realidad mi propósito era lograr poder finalizar esta historia y aún estoy en proceso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mucha gente se ilusiona que dicen que van a vivir de... No sé si esto se le llama el noveno arte, puede que esté muy equivocada, la verdad. Pero el tipo de arte que es ilustrativo, que es esto de contar historias. Probablemente si estoy equivocada, algo del cine o de la música era el noveno arte. Y bueno, teniendo eso en cuenta, obviamente Latinoamérica está muy rezagada. Lo que más tenía identidad, como en los 80 y 90, eran las historietas que venían de América del Sur o de México que tratan sobre caricaturas sociopolíticas, Condorito, este tipo de cosas, Mafalda, cosas de ese estilo, que tenían su estilo propio y era más cómico. Y el público general lo disfrutaba, no tenías que ser un niche, algo así, un niche, sino que los locales es como que, mira, esto habla de nuestro clima político, sociocultural, y lo hace de manera jocosa, parodia, así que a la gente le gustaba, y creo que en parte también era porque se veían los periódicos, así que el medio no preocupaba tanto de que cómo vas a dar a conocerlo, todo el mundo leía periódicos. Ahora con el internet es más sencillo que la gente se inspire, que la gente quiera crear historietas, pero en la vida del latinoamericano promedio, si obviamente tienes otras preocupaciones y prioridades, ser artista a tiempo completo no es viable ni es una de las cosas que vas a optar a elegir a tener en el top 1 de decisiones. Ahora mismo soy estudiante de ingeniería. Obviamente mis prioridades y mis decisiones han cambiado, así que dibujar todos los días no es algo viable, no es algo real. Hay gente universitaria que sí lo hace y que pueden aplicarse diferentes ejemplos, pero no son latinos, muy pocos lo han logrado. Creo que Chile es uno de los
expositores, con más artistas que trabajan en el medio del cómic con estilo manga, y que incluso en las ferias del libro ellos tienen programas culturales que los invitan, los publican y están básicamente con un público que está satisfecho con el producto. Está Paulina con el cómic de Maestro Gato, creo que se llama, el Saiki Comics, que ganó el tercer premio de los concursos que hace Shonen Jump, así que era internacional. Está... Uy, no me sé los nombres de muchos cómics, pero yo sigo una artista que se llama Karamoquita. Ella tiene ya al menos 2 cómics que son de estilo manga publicados. Algunos los tiene impresos, otros los tiene con acceso web. Y otros artistas están optando por usar una página llamada Reisu. Y claro, siempre hay gente haciendo muchos videos de ¿qué es el manga latino? ¿Podrá expandirse? La mayoría de las respuestas son de gente criticando por qué van a usar el término manga. Son personas sin identidad que están copiando e imitando al mercado japonés sin ustedes tener un mercado predeterminado, ni hecho, no existe. Y obviamente la gente, sí que si voy a pagar $10 estadounidenses por un tomo de manga que tiene 8 capítulos versus 2, 3 capítulos que hizo Juanito, el del barrio, y con una calidad de arte mucho, mucho más inferior que la de industria, que muchos dicen que el estilo no importa, pero a muchas personas le interesa el estilo. Porque lo primero que critican es, ¿por qué voy a comprar este cómic, historieta, manga de aquí local si el estilo está feo? La historia está blanda, extraña, porque no pasó por ninguna clase de filtro editorial. Porque es gente aficionada autopublicándose. No es una empresa filtrando y diciendo esto es lo mejor que se puede ofrecer, esto va a ser el impulso de que se vuelva algo grande y bueno. Pasó el cómic, perdón, el concurso de cómics, dije, para tratar de establecer un precedente para el cómic historieta manga latino. Y al final no falló, incluso se están encontrando un montón de peros y de vainas negativas. Es como que lo único bueno que tuvo la persona es que recibió una compensación monetaria por su trabajo, o sea que no se tenía de preocupar de que si esto le iba bien o no, ya tenía un pago asegurado y no sé si iba a estar trabajando para hacer su versión impresa, pero al menos lo hizo en forma de one shot, que eso es lo otro. Quieres hacer una historia continua de múltiples capítulos, pero nadie te ha dado un feedback de si esa historia tiene coherencia, si va a salir bien, y que mejor los artistas que ya tienen publicaciones, lo primero que dicen es, oigan, hagan una historia corta, hagan un one shot, algo así para que practiquen, suelten la mano, entiendan en dónde se equivocaron, en qué se puede mejorar. Yo sé que tengo muchas deficiencias, así que cuando busco opiniones quiero que sean críticos. No les tiene que importar mis sentimientos y eso. Digo, tampoco es que una carta abierta al poco de gente mamona que solo viene a decir, no, que este dibujo está deficiente, está horrible. ¿Quién coño va a querer comprar esto cuando se ve así? ¿Que esto es un mercado de lástima o es un mercado competitivo? Yo no estoy compitiendo con las importaciones de países que tienen años en la industria, con un montón de niveles establecidos, con mercado que ya han tenido por décadas. O sea, Japón le dio por hacer cómics cuando estaban saliendo cortos animados de Walt Disney. Y yo ni al pedo. Panamá independizándose en 1903. O sea, ahí a las bestias, friend. Estás bien loquito si piensas que yo estoy pensando en competir con la industria de Japón o de países que tienen desarrollada la industria del noveno arte. Like, no, hermano, no estoy haciendo eso. Localmente, si quieres tú producir algo impreso, lo tienes que vender al mismo precio de lo que se está importando, por lo que cobran las editoriales y la gente que publica e imprime. O sea, está infladísimo el precio localmente aquí.
y tampoco es que hay como una empresa o una entidad haciendo el backup de esa inversión. Por ejemplo, en Europa se tiene previsto por un gobierno promedio para invertir en el arte y cultura el 1.2 a 1.5 PIB del país, o sea, Producto Interno Bruto. Mientras que en Latinoamérica, con al menos 117 países en el que se analizó algo similar, se usa el 0.1 del PIB. Encima, muchos países latinoamericanos no tienen disque una buena representación de moneda interna, que si lo traduces a dólares es literalmente una miseria. Así que está súper por debajo de todo. La tasa de desempleo de la gente y la falta o mala distribución de riquezas es una de las cosas que puede exponer el por qué la cultura y el arte no es algo en lo que se está invirtiendo, ni tampoco es algo que se trabaja ni se expone. Así que con todo lo comentado, sin el apoyo de una empresa, de un programa cultural, del gobierno, sin ningún tipo de capital externo o semilla, para realmente dar el empujoncito, hay que ser medianamente considerado con la gente que se atreve. O sea, básicamente lo que están viendo, lo que se está produciendo, son puramente productos pasionales. Muchas veces la mayoría de gente que critica esto ni siquiera les interesa en lo más mínimo el arte en sí, solamente están buscando, obvio, entretenerse. Que entiendo, por eso los estándares que ellos usan para juzgar y demeritar las obras de los autores son que porque le parecen estéticamente malas, porque la historia no tiene sentido o porque va muy lento. Claro, muchas veces las historias que uno se está inventando las está previendo como algo largo. Si tiene fin, si tiene comienzo, si tiene desenlace y eso. Pero lo estás viendo a una escala muy macro que realmente no tienes el tiempo de producir. Si acaso, como mencioné, solo en Sudamérica, en Chile, es que se ve como un poco de historias en donde los artistas producen múltiples historias y las finalizan. Y les está yendo bien, que me alegra que les vaya bien. Aquí en Panamá no es muy realista, casi todo está hecho por el poder de la amistad, el esfuerzo y la pasión. Todo se saca del bolsillo propio o si acaso hacen alguna clase de actividad para el que quiera promover y apoyar esto, porque obviamente, ya mencioné, sin un capital semilla, sin ninguna clase de observación profesional para tratar de darle un impulso con las bases de el estándar de mercado, el producto probablemente fracase. O sea, lo más probable es eso. Y claro, aquí nos basta y nos sobra con decir, estoy intentándolo, estoy sacándolo adelante. Probablemente lo más sensato sería optar por opciones que sean más baratas, ¿no? Olvidarse completamente de imprimir algo, solo manejarse con publicación en línea, tratar de contactar gente de afuera que dé ese servicio de editor para obtener feedback antes de la publicación, no solamente con los lectores que se hayan interesado medianamente en la historia. Son como una de las cosas que pienso que se debe hacer. Claro, muchos de los artistas son seres sensibles, personas que comparten su pasión, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Muchas de las críticas se pueden sentir bastante, se las pueden tomar muy a pecho, porque digo, existe esto que ya habíamos comentado, ¿no? La gente que es mangaka, que se autodenomina mangaka, que es muy geek, que obviamente encontraron eh, paz, que encontraron entretenerse en el anime, en el manga, así que
obviamente lo recrean porque es lo que a ellos les trajo felicidad y ese tipo de cosas, ya que, volviendo al contexto histórico, el cómic latino es muy pesimista. Casi todos los temas de historieta que se veía eran corrupción, violencia, guerra, activismo, esa clase de cosas, mientras que mucha gente tomaba el anime y el manga como un escapismo, ¿ok? Quieren ver algo divertido, quieren entretenerse y a veces por eso la historia que quieren contar se ve muy de fanfiction, muy de... no tiene desenlace o no tiene como a little bit of punch. Mira, mi historia es completamente de un setting fantasioso que sigo desarrollando, pero estoy abierta a que sea un poco más entretenida, no solamente que se centre en la fantasía, que pueda hablar de otros temas, ya sea trágicos, comédicos, del día a día, para implementarlo mejor y me interesa el feedback. Mientras que otros van a decir que no toma ni vuelo, no está saliendo adelante ninguno de los cómics o mangas que son muy amateurs, porque la gente aquí solo se la pasa pisoteando, criticando y haciendo menos esta clase de obras. Los comentarios malintencionados existen. Los comentarios que tienen unas críticas muy pesimistas o fuertes es porque dicen de que no, porque tratar de decir todo bonito es que los estamos tratando como niños. Y es como que se pueden decir las cosas con coherencia, con tecnicismos, no tienen que venir a demeritar, a insultar o a decir que el grupo comprendido por esta clase de personas son esto, esto y aquello. Ahí ya estás entrando en una falla bastante grande cuando das el tipo de crítica. Y entiendo que todo el mundo quiere ser libre de elegir la temática que ellos quieren contar. Porque otra crítica es que el latino no aprecia su cultura. Y también hay algunos peros, puntitos en qué es la cultura latina. Uno solo ve lo negativo, ¿no? Violencia, robo, reggaetón o barrios en donde hay pura peleas o asaltos. Otros piensan de que no, que debe ser simplemente el folclore, lo típico, los pueblos originarios. No, pero resulta que los pueblos originarios no puedes usar su imagen o parte de la cultura de ellos sin darles, eh, sin pedirles permiso, que puede ser multado, que pueden ellos exigir a molestarse, o acá algunos de ellos ni siquiera se consideran ciudadanos del país. Y es como que, bueno, están en la región, pero no se consideran parte del país. Si expones o no eso es un tema aparte. Así que está muy complicado. Hay una amalgama de cosas en las que se puede explotar para enaltecer tu cultura, otras en las que entiendo que quieres hacer algo que tú quieras, que te frustra escuchar el mismo, pero hazlo un poco más único, darle algo de tu cultura. Y tú como que, ay, pero ya han hecho puros cosas o juegos que tienen disque un guiño a esta cultura y se siente como lo mismo de siempre, pero al mismo tiempo eh, no, no tengas un odio internalizado por de dónde vienes. Por ejemplo, si yo tengo que estudiar disque de dónde viene cada miembro de mi familia, pues puta, estoy súper mezclada. Tenía familiares que eran chinos, que son morenos, que vivían en otra provincia, que vivían en la isla de Taboga. Y es como que, ok, entiendo que eso es parte de mi familia. Nunca me hablaron muy bien de quién pedo vivía allá o que nunca he visitado ninguno de esos lugares. Y entonces técnicamente yo soy literal, definición de Panamá, crisol de raza. Tengo de todo para ver y para fijarme. Así, es increíble. O sea, Panamá tan chiquito y tan lleno de muchas historias que se pueden contar. Entiendo que muchas personas quieren solo la fantasía por el escapismo, pero hay que poner los pies sobre la tierra, muchachos. No solamente es escaparse e inventarse la historia fantasiosa y no va a ser el próximo Naruto, no va a ser el próximo, ¿cómo se llama esto? Boku no Hero Academia. No. Pueden tener elementos del lugar en donde viven sin que les dé cringe, sin que se sientan como rechazo a eso, que son algunas cosas que se han escuchado. Así que no se martirien por eso y tengan un poco más de consideración, ¿no? Hacia su cultura.
Así que supongo que ese es como el tema que quería abarcar en este video. El negativismo, el que uno considere que algo es malo, que algo es bueno, que si lo local es pésimo, que por eso triunfa lo internacional. Aquí estamos, dicen que ni en pañales porque ni siquiera hemos nacido. Así que todo lo que están viendo es el esfuerzo y creación de individuos que no cuentan con todos los recursos al 100%. Queda en ustedes si quieren apoyarlo, si quieren ignorarlo o si quieren buscar quién sí puede darle el empujón definitivo. Así que no me queda más que decir. Al final de este video mostraré las herramientas que estuve utilizando, que serían las plumillas de Micron, tinta de Kuretake negra para las plumas que se deben mojar en tinta, un pañuelito para limpiar la puntita de la G-Pen y este transportador extraño con el que me vieron calculando las líneas para hacer el fondo de esta última página. Y eso sería todo. El papel es un papel pacón bastante grueso, o sea, no es de que los pacón de libreta, es un pacón que viene en un bloque y no es una libreta y es como para hacer manualidades. Me ha gustado un poquito más que el que usaba anteriormente, que era un Strathmore de Mix Media. Así que disfruten el resto del proceso, tal vez se los acelero un poquito y gracias por ver.